Era imposible de creer. Un hombre que el hospital ignoró resultó ser el mismo magnate que financiaba la clínica entera. La noche olía a lluvia y a solución desinfectante. Se escuchaba el goteo contenido en un cubículo, el zumbido de las luces fluorescentes y el roce de una bata que no encajaba en un hombre vestido con ropa raída. Mateo tenía las manos ásperas, la piel seca de quien ha trabajado al sol, y en la lengua un sabor metálico a pastillas viejas. El rostro que nadie miró estaba cubierto de barro y de una suciedad que tintineaba en el aire como una promesa rota. En la cama 17, mientras el reloj del pasillo hacía tic-tac y las notificaciones de móviles vibraban como insectos, Mateo respiró con un esfuerzo que era todo lo que le quedaba. Tenía una idea fija en la cabeza y un dolor en el costado, pero también llevaba dentro una certeza que nadie podía ver. Si contaba quién era, perdería el experimento que había planeado durante años. Mateo Álvarez tenía 54 años y había llegado al hospital con los pantalones rotos, una chaqueta remendada y un pasaporte con otro nombre. Había perdido casi todo en su última crisis y lo único que quería era saber si la atención médica que pagaba con cheques anónimos para la institución era la misma que se ofrecía a quienes no tenían cuentas bancarias. Esa curiosidad, mezcla de enojo y cansancio, era el motor. Presionó la sábana con los dedos y decidió no decir nada. Aquella decisión encendería una cadena de escándalos que llevaría hasta la sala de juntas y al tribunal de lo civil, y que pondría en evidencia prácticas que la alta sociedad prefería mantener ocultas. Lo que nadie sospechaba en aquel momento era que las fotos, los mensajes y los audios que empezarían a circular al día siguiente desatarían una tormenta mediática. Lo que nadie sabía era que, detrás de la suciedad y la indiferencia, había cuentas bancarias, fideicomisos y un imperio que se sostenía con nombres que la prensa respetaba. ¿Cómo una camilla en una sala fría podía contener tanta verdad? Esa es la pregunta que la ciudad se hizo mientras la noche cerraba el hospital en un manto de neón y los responsables comenzaban a sudar, conscientes de que algo estaba por explotar. Madrid parecía más grande aquella madrugada, con su ritmo de taxis y persianas cerradas. En la recepción, la voz del guardia no llegó a la consulta de triage. El olor a café quemado se mezcló con el olor del cloro y con el sudor de los médicos que trabajaban sin tregua. La escena íntima de Mateo, agarrando una fotografía arrugada donde no aparecía su rostro sino el de un joven que había sido su socio, lo humanizaba. Sus recuerdos de infancia llegaban como un tejido hecho de voces y humedades, un patio lleno de risas, el golpe de una puerta, la fría indiferencia de una fiesta en la que él no estaba. Pitado. Aquello le había enseñado a esconderse, aquello le había enseñado a observar. La primera reacción fue minimalista. La enfermera María López miró a Mateo por encima de la mascarilla y dijo en voz baja que no había camas disponibles, que volviera en la mañana. El jefe de recepción, Miguel Serrano, no levantó la vista de su pantalla, sus dedos tecleaban un correo para la junta. Detrás del vidrio, en la cafetería, Isabel Fuentes reía con su copa, ajena al gemido que venía del pasillo. Ese contraste entre risas en la sala de benefactores y el llanto en la sala de urgencias sería la primera grieta que se abriría en la reputación del hospital. Para entender por qué Mateo hizo lo que hizo, es necesario conocer su historia. Nació en un pueblo pequeño, hijo de una modesta costurera y de un padre que emigró cuando él tenía 5 años. La infancia olía a pan recién hecho y a aceite de máquina de coser. Aprendió pronto el valor del trabajo y a guardar silencio cuando el hambre apretaba. A los 15 años se mudó a la ciudad, empezó a trabajar en una imprenta y estudiar por la noche. Fue allí donde conoció a Álvaro, un joven ingenioso con quien montó una empresa de software. La compañía creció, tuvieron éxito, vendieron acciones y se hicieron ricos. Mateo no cambió su manera de entender el mundo. Cuando los negocios los separaron, Mateo eligió mantener una vida sencilla y donar discretamente, a través de fundaciones con nombres neutros, buena parte de sus ganancias a hospitales y escuelas. Su formación no fue gala académica, sino noches de curso en bibliotecas y reuniones en cafés.
Perdió a Álvaro en una pelea por el control de la empresa. Ese enfrentamiento lo dejó empobrecido ante los ojos públicos porque aceptó un paquete de acciones en fideicomiso que nadie revisó. Cuando la crisis llegó, perdió propiedades, pero no la memoria de cada injusticia. La pérdida más reciente y más íntima fue la de su hermana, Clara, que murió en una clínica privada donde la burocracia tardó demasiado. Desde entonces juró descubrir si las personas sin recursos eran excluidas por decisión o por hábito. En el presente, hacía años que se movía con documento falso, con nombre de trabajador social, repartiendo donaciones sin firmar y pagando facturas anónimas a médicos que decía querer premiar por su humanidad. Su vida presente era una mezcla de memoria rencorosa y deseos de reparación. Esa mezcla lo empujó a dejarse llevar por la experiencia que lo haría protagonista de un escándalo. La mañana siguiente explotó. Un guardia encontró a Mateo con fiebre y un dolor que no se calmaba. Doctora Elena Márquez fue la primera en tocarlo con respeto técnico. El primer examen reveló una masa en el lado derecho que exigía una ecografía urgente. El monitor pitó en un tono agudo, la sonda fría sobre su piel produjo un leve temblor y el gel olía a mar. En la sala de urgencias, se produjo un diálogo que cambió el curso de la historia. Doctor Elena dijo, «Estamos ante una posible perforación y necesitamos observarlo». Enfermera María respondió que la disponibilidad era baja y que había lista de espera. Vigilante Miguel intervino diciendo que el protocolo no permitía ingresos sin tarjeta de aseguradora. Mateo murmuró que no tenía nada. Doctor Elena insistió en que la vida era primero. Miguel dijo que la junta decidiría. Laura Vega, abogada del hospital y asistente a un desayuno corporativo, llamó y pidió calma. Mateo tosió y dijo que le dolía el corazón. Doctor Elena preguntó si alguien podía llevarlo a observación. María replicó que el servicio era para asegurados. Doctor Elena levantó la mirada y preguntó otra vez qué pasaba. Laura amenazó con llamadas a seguridad. Mateo puso la mano sobre su pecho y dijo, «No necesito que me expliquen quién soy, necesito que me salven». El intercambio contuvo tensión y una humillación que luego sería escuchada en miles de videos. Ese episodio se filtró. Un interno grabó en silencio con su móvil porque no podía soportar la mezcla de indiferencia y burocracia. Las imágenes, cortas y crudas, mostraban a Mateo en la camilla, la sábana arrugada, el rostro desencajado y al fondo una mesa de juntas con copas y computadoras. El video fue a las redes y en pocas horas generó una etiqueta trending. Javier Ortega, periodista de investigación, recibió la pista y empezó a hurgar. Ella investigó facturas antiguas y encontró un rastro de donaciones anónimas. Andrés Molina, el mayordomo de la casa centenaria donde Mateo fue visto por última vez vestido de mendigo, reconoció la forma de una mancuerna que le pertenecía. Isabel Fuentes, quien tenía lazos con la junta del hospital, apagó su teléfono y pidió a sus contactos que no comentaran nada. Laura Vega aseguró en una nota interna que no había problema y que el servicio había actuado según protocolos. El hecho fue ya un escándalo. ¿Cómo un hospital privado que se anunciaba como ejemplo de excelencia podía negar atención inmediata a un hombre en riesgo? El primer gran pico de tensión vino cuando circuló una noticia que aseguraba que el paciente había muerto por negligencia. El rumor fue falso, pero la ciudad ardió. Hubo manifestaciones frente al hospital, pancartas, gritos y cánticos. Javier Ortega organizó una rueda de prensa improvisada en la puerta del centro, con cámaras, luces y un grupo de estudiantes que repartían folletos. Laura Vega llamó al departamento legal y exigió medidas para controlar daños. El director general del hospital, Ricardo Salazar, convocó a una reunión de emergencia con la junta. En la sala de juntas, el mármol y el perfume caro no ocultaban la ansiedad. Ricardo dijo que se trataría de un malentendido y que la comunicación debía ser centralizada. Isabel dijo que estaban pagando por imagen. Miguel argumentó que los protocolos eran claros. Entre ellos estaba Clara Navarro, detective contratada por la familia de un donante, que empezó a buscar pruebas de intencionalidad. Este momento de tensión, narrado en 3 parágrafos, mostró la fragilidad del edificio corporativo frente a la opinión pública y dejó en claro que nadie podría controlar las redes.
Las investigaciones comenzaron en paralelo, la prensa pidió la historia clínica y la Junta pidió informes médicos. Javier Ortega llamó a fuentes dentro del hospital y consiguió una copia de las grabaciones internas. La red social estalló con opiniones encontradas. Algunos defendían al personal por la presión de trabajo, otros exigían dimisiones. El nombre de Mateo empezó a circular con otros datos. Había sido fundador de una plataforma de salud digital, había vendido su participación por una suma millonaria y, sin embargo, vivía en la calle por decisión propia. En la cafetería de la clínica, la voz de la gente era un ensayo de juicios y excusas. Entre las reacciones públicas estaban los nombres que los medios citaron una y otra vez: Ricardo Salazar, director del hospital; Isabel Fuentes, patrona del centro; Laura Vega, abogada corporativa; doctora Elena Márquez, jefa de urgencias; María López, enfermera de la noche; Miguel Serrano, jefe de seguridad; Andrés Molina, testigo clave; y Javier Ortega, periodista investigador. La presencia de estos 8 nombres fue vital para la narración pública y para las subsecuentes acusaciones. Hubo una revelación técnica que complicó todo. Un informe pericial sencillo mostró que el tiempo entre la llegada de Mateo y la primera intervención fue de más de 3 horas y cuarto. La explicación técnica dice así: el protocolo de triage establece tiempos de estabilización y pruebas diagnósticas. La documentación electrónica registró una falta de priorización. La lectura técnica y accesible muestra que falló. Cuando un paciente con signos de infección y dolor torácico llega, se debe realizar un electrocardiograma, análisis de sangre y ecografía en el primer tramo de la hora inicial. La demora y el registro incompleto fueron la raíz del conflicto. Esa descripción de proceso, contada en términos claros, ayudó a que la opinión pública comprendiera una falla institucional y no solo un error aislado. El conflicto legal se instaló rápido. Laura Vega preparó una estrategia de contención y pidió una orden judicial para limitar filtraciones. Por su parte, la familia de Mateo, que hasta ese momento no figuraba públicamente, decidió demandar por negligencia y trato discriminatorio. El procedimiento legal incluyó una petición de medidas cautelares para preservar las grabaciones y una solicitud de peritaje independiente. Un abogado de la familia, Antonio Ruiz, presentó una demanda por responsabilidad patrimonial. La explicación procesal y técnica del procedimiento es esta: se solicita la medida cautelar ante el juzgado de lo civil para que se conserven pruebas y se evita la manipulación de archivos. Se nombra un perito independiente para auditar los protocolos. Esa explicación breve ayuda a entender por qué la audiencia fue inmediata y por qué hubo presión para que todo se resolviera en forma pública y rápida. Llegó la audiencia preliminar y con ella el primer gran choque público. La sala estaba atestada. Había cámaras, familiares, médicos uniformados y miembros de la Junta. El juez interrogó a cada parte con voz seca. Mateo estaba sentado en un lateral con la chaqueta remendada, pero esta vez su mirada era firme. En la audiencia se produjo un diálogo tenso y largo que se volvería viral. Juez, explíqueme qué ocurrió esa noche. Doctor Elena, paciente llegó con signos leves que no indicaban riesgo inmediato según el triage. María, la prioridad se atendió según disponibilidad. Ricardo, no había camas en observación. Antonio Ruiz, abogado de la familia, tenemos registros que demuestran lo contrario. Laura Vega, reclamamos manipulación de datos. Javier Ortega, tengo testimonios que prueban la existencia de presiones internas. Andrés Molina, yo vi al señor entrar y pedir ayuda. Isabel Fuentes, esto es una campaña contra la institución. Clara Navarro, presento una grabación. Mateo intervino con voz clara. Nadie debería esperar a ser alguien para que lo atiendan como persona. El intercambio contó con más de 10 interacciones entre los personajes, mostrando contradicciones, silencios y miradas que pesaban como condenas. El tico emocional llegó con la exhibición de un documento que lo cambió todo. Un recibo antiguo con la firma de Mateo mostraba transferencias a cuentas nombradas en la Junta. Además, apareció un certificado que acreditaba que él había sido donante mayoritario y que su apellido estaba en la placa de la entrada del edificio. Los aplausos en la sala fueron sustituidos por un silencio pesado.
La revelación mostró que el hombre que el hospital menospreció financió durante años las campañas de responsabilidad social de esa misma institución. El público se dividió entre indignación y sorpresa. Los miembros de la Junta sintieron que cada donación era ahora una acusación. En el clímax judicial se presentaron pruebas forenses de los registros digitales. Un perito en informática explicó en términos sencillos cómo se pudo manipular el horario de admisión en la historia clínica electrónica. La explicación técnica decía: los sistemas registran metadatos que muestran el acceso y la modificación. Si se altera un campo, quedan huellas en los logs que un perito puede rastrear para reconstruir la cronología verdadera. Esa exhibición técnica desmontó las defensas que aseguraban que no hubo mala praxis. El juez escuchó y pidió que se preservaran todas las comunicaciones internas. La emoción en la sala fue intensa. Hubo llantos, caras enrojecidas y manos que temblaban. La resolución provisional fue clara y tuvo consecuencias inmediatas. Se ordenó la suspensión temporal de Ricardo y una investigación administrativa. Laura Vega presentó una apelación y aseguró que protegería la imagen del hospital. La opinión pública exigió la dimisión de cargos y la apertura de investigaciones por trato discriminatorio. En el ámbito íntimo, Mateo recibió disculpas públicas y una oferta de compensación económica que rechazó en principio porque su objetivo no era la plata. Él quería un cambio estructural. Aún así, la promesa de batalla futura quedó explícita. El proceso legal seguiría hasta que quedara claro que la atención a la salud no podía depender de la cuenta corriente. A partir de ese momento, hubo reacciones en cadena. La alta sociedad se dividió entre quienes defendían al hospital y quienes pedían reformas. Isabel Fuentes retiró su nombre de la lista de patronos y varios benefactores pidieron transparencia. Javier Ortega publicó una serie de reportajes que aportaron más pruebas y testimonios. Entre los personajes secundarios, Andrés Molina ofreció un testimonio que fue clave. Clara Navarro siguió recabando registros y Miguel Serrano enfrentó acusaciones internas. Todos ellos actuaron con motivaciones distintas y con reacciones que mostraron la complejidad humana tras el escándalo. A un tercio del relato llegó un momento para detenerse y mirar a la audiencia. Si te ha conmovido esta historia, si sientes que la injusticia despierta algo en ti, cuéntanos. ¿Qué harías si vieras a alguien desamparado en un lugar donde creías que todo estaba controlado? Empieza tu respuesta con "yo habría" y comparte una frase. Tus experiencias son valiosas y pueden ayudar a otros a entender que la dignidad no es un privilegio. Comentarios como el tuyo ayudan a reconstruir narrativas y a que las instituciones escuchen. Ahora continuamos porque quedan por descubrir los detalles que transformaron una decepción en un proceso judicial. En los meses siguientes la historia tuvo nuevos capítulos. La pericia independiente reveló irregularidades administrativas en las listas de espera. Se identificaron mensajes internos en los que miembros de la Junta discutían la prioridad de pacientes asegurados, y se supo que se habían acomodado camas cuando llegaban donantes de alta categoría. La presión social llevó a la apertura de un expediente disciplinario contra varios empleados. Mateo se mantuvo vigilante, no buscó fama sino cambio. Entre escenas simples mostró empatía con quienes habían sido maltratados y visitó salas humildes para escuchar. En las redes, la etiqueta que antes criticaba se transformó en llamada a la acción y en plataformas digitales surgieron iniciativas de voluntariado. La tensión no desapareció, solo se transformó en un trabajo lento por reformas. Hubo 3 momentos de tensión que marcaron la narrativa. Uno fue la publicación de las grabaciones internas, que produjo una cascada de renuncias y justificantes. Otro fue la audiencia en la que se mostraron los logs manipulados, que dejó a la Junta en evidencia. El tercero fue la presencia de Mateo en una mesa con representantes del Ministerio de Salud que anunció medidas regulatorias urgentes. Cada pico fue narrado con la intensidad del detalle sensorial, las cámaras, el polvo en los muebles, el frío del juzgado y el olor del perfume barato que algunos intentaban usar para disimular la angustia. Esos instantes resumieron la lucha entre poder y verdad. Técnicamente, la investigación informática que demostró manipulación de registros se basó en la recuperación de metadatos y en el rastreo de accesos a través de servidores de auditoría.
Un perito explicó de manera accesible que cada modificación deja una huella en los registros del sistema y que con las herramientas adecuadas se puede reconstruir la secuencia cronológica. Esa explicación ayudó a expertos y a público a comprender por qué los registros aparentemente alterados podían sostenerse como evidencia de buena praxis. El desenlace inmediato fue una mezcla de justicia y ambigüedad. Hubo sanciones administrativas, cambios en protocolos y una promesa de transparencia. Se creó una comisión de supervisión que incluía representantes de la comunidad y expertos independientes. Mateo rechazó inicialmente una compensación económica y pidió programas de formación para el personal de triage y talleres de servicio centrado en la dignidad del paciente. La decisión temporal ofreció consuelo a algunas familias y alimentó la esperanza de reformas profundas. Pero la pelea legal continuaría. El epílogo se desarrolla en 3 tiempos que muestran consecuencias concretas y el pulso humano del caso. Un mes después, el hospital implementó una auditoría interna y convocó a una reunión pública en la que se leyó un informe con compromisos. Se percibía el olor a tinta fresca en los documentos, el murmullo de consejos apurados y la sensación de que algo había cambiado. La comunidad de pacientes organizó grupos de apoyo y se creó una línea directa para denuncias. Había reparaciones físicas modestas y una apertura mayor en las agendas de la Junta. La reputación sufrió y algunos benefactores se retiraron, pero la institución prometió transparencia. 3 meses después, se estrenó un módulo formativo para el personal de urgencias que incluyó talleres de empatía, simulaciones y protocolos revisados. La sala de formación olía a café y a papel nuevo. Los rostros de los asistentes mostraban cansancio y esperanza. Andrés Molina participó como testigo en una sesión y contó cómo lo que vio lo había afectado. Clara Navarro colaboró con audios y asesoró en la identificación de fallos sistémicos. Las denuncias ciudadanas habían disminuido, pero la supervisión continuaba. Se impulsaron cambios en el software de admisión para que los tiempos de triage fueran inalterables y auditables. La comunidad percibió que la lucha rindió frutos, aunque el camino no estaba terminado. 6 meses después, la historia había dejado huellas tangibles. El hospital inauguró un observatorio de transparencia con participación ciudadana, se aprobaron regulaciones que obligaban a la publicación de indicadores de calidad y se firmó un convenio con fundaciones locales para mejorar el acceso. Mateo, entre actividades discretas y visitas a pacientes, recibió una placa con un lema que él mismo ayudó a redactar: "La dignidad no se compra". Su vida volvió a la privacidad que había elegido, pero con una nueva estabilidad económica y una agenda dedicada a mejorar la atención pública. Algunos miembros de la Junta fueron reemplazados. La ciudad mantuvo el recuerdo de la noche en que un hombre escondido bajo ropas rotas obligó a mirar a los poderosos. El cambio no borró todas las sombras, pero instauró herramientas para que el descuido no fuera la norma. Al final, el relato ofrece lecciones claras. El principal impacto humano fue que la indiferencia puede tener nombres y que las instituciones deben abrir espacios de rendición de cuentas. El resultado práctico incluyó sanciones, reformas y la creación de mecanismos de supervisión. Mateo reflexionó sobre la experiencia y dijo que lo más importante era que ahora había menos muros entre la riqueza y la atención sanitaria. Reivindicó la idea de que la dignidad es universal y que nadie debería necesitar ocultar su identidad para exigirla. La sociedad aprendió que la denuncia puede ser una fuerza para la reparación. Si esta historia te ha conmovido, piensa en alguien cercano que pudo haber sido Mateo y pregunta en voz alta qué se puede hacer en tu comunidad. Suscríbete para escuchar más casos que mezclan emoción y justicia. Comparte en los comentarios tu experiencia con servicios sanitarios y ayuda a que otras personas sepan que no están solas. Y recuerda la frase que resuena después de todo esto: la dignidad no se compra y nadie debería tener que probar quién es para ser atendido.